Bueno, continuando con este tema de las famosas bolsas de plástico, de los famosos uniformes que dieron como dotación a los bomberos aeronáuticos, esto viene, esta dotación fue entregada en diciembre del 2022. ¿Qué han hecho los supervisores de contrato? ¿Qué han hecho los señores inspectores de aviación civil? ¿Qué ha hecho el grupo AGA? ¿Qué ha hecho el Comité Paritario de Salud Ocupacional o el famoso COPASO? ¿Qué han hecho los jefes de estación? ¿Qué han hecho los líderes de estación? ¿Qué han hecho los directores regionales o, bueno, qué ha hecho todo el mundo con esto? No han hecho absolutamente nada. Y mientras tanto el bombero aeronáutico se ve expuesto a una cantidad de peligros. Y no es excusa el uso de un traje aluminizado, no es excusa tener una máquina de bomberos, no es excusa tener unos agentes extintores. Aquí lo que se está tocando realmente es al ser humano. Se sabe muy bien que el ser humano simplemente ¿qué es solamente agua. Aquí viene la responsabilidad administrativa. El incumplimiento de la legislación en riesgos laborales puede llevar a muchas sanciones de tipo económicas, como el pago de multas o inclusive el cierre de la empresa por faltas administrativas. La ley establece que las empresas tienen la obligación de vigilancia, supervisión y control en materia de seguridad y salud en el trabajo, en acuerdo con el Sistema General de Riesgos Laborales. La acción u omisión frente a la legislación de prevención de riesgos laborales le ocasiona estos tipos de sanción. Últimamente hemos visto que el programa de seguridad operacional, que el programa SMS, infinidad de programas y también el copy-pegue del programa de salud ocupacional o seguridad y salud en el trabajo. Pero, ¿qué se ha observado? Que simplemente todos estos programas son incompatibles entre sí mismos. Es decir, los resultados, los indicadores no son, no son compatibles los unos con los otros. Entonces esto genera choques y conflictos y bueno, y ahí viene todo el tema de pasar por alto la ley. ¿Y cuál es la excusa que dicen algunos de los magos allá, los jefes pluma blanca? Ay, lo que pasa es que eso está en la carta de procesos y entonces eso se vuelve y se corrige y listo. Pero ¿cuántos años llevamos con esa carta de proceso? ¿Cuántos años llevamos con esas contrataciones a dedo, con este asunto de los uniformes para los bomberos aeronáuticos? Y qué casualidad, que siempre ha sido el mismo proveedor, ese proveedor que se hace llamar Tweety, que se hace llamar Charen, que se hace llamar Chalón. Yo creo que más bien Chancuco sería el nombre verdadero. Cada vez que hay que contratación, simplemente este señor, esta empresa, muta, cambia de razón social y vuelve y entra al juego nuevamente. Y eso que este señor, se habla por ahí de que tiene un poco de sanciones con la Contraloría por algunos temas de contratación. ¿Qué será lo que se está moviendo ahí adentro con este asunto de los uniformes? ¿Hay engorde de billeteras? ¿Será que existirá un intermediario entre la entidad y este fabricante? ¿Quién será este intermediario? ¿Una persona de afuera? ¿Una persona de adentro? ¿Un servidor público? ¿Un bombero? ¿Un instructor? ¿Un docente? ¿Un jefe? ¿Quién será ese intermediario que está favoreciendo a este contratista? ¿O cómo se estará manejando este asunto de la contratación? La ley 1562, en cuanto a el incumplimiento de la legislación en riesgos laborales, nos dice en su artículo 13, modifica el decreto 1295 de 1994 en su artículo 91, numeral 2. Este artículo mencionaba de manera genérica las multas y sanciones. Sin embargo, no se estipulaban los criterios.
El Ministerio de Trabajo estableció a través del decreto 472 del 2015 los criterios de graduación de multas por infracción a la legislación en riesgos laborales, así como las garantías mínimas para garantizar el derecho al debido proceso, al mismo tiempo que se estableció normativa para ordenar la clausura del lugar de trabajo. ¿Será que el Ministerio de Trabajo en un momento dado, en alguna de sus inspecciones, tendrá que ordenar la clausura del lugar de trabajo? Y si nos vamos al Código Penal, ¿qué está haciendo la empresa? Eso que está haciendo se llama intento de homicidio. Bueno, este decreto a su vez fue subrogado por el capítulo 11 del decreto 1072 de 2015 de la misma manera. La ley 1610 del 2013 le dio autoridad a los inspectores de trabajo y seguridad social para imponer la sanción de cierre del lugar de trabajo cuando existan condiciones que pongan en peligro la vida, la integridad y la seguridad personal de las y los trabajadores. Artículo 8. De esta manera se observa cómo va avanzando la normativa hacia evaluar gravedades del incumplimiento, sino también a garantizar el debido proceso. Aquí hay algo muy importante. Es esa ley 1610 del 2013 que le da la autoridad a un inspector de trabajo y seguridad social para imponer sanciones. Nuestros inspectores de aviación civil tienen algún respaldo de ley para que tenga esa autoridad como inspectores de aviación civil para imponer sanciones, o simplemente es un brochazo ahí que hicieron bajo la mesa y ofrezco disculpas a quienes son los inspectores de aviación civil y a los señores de AGA. No se les ve por ningún lado alguna actividad, no se les ve por ningún lado una inspección. Y ahí está en riesgo la aviación civil, la violación a las normas internacionales, la violación a los mismos recomendaciones que expide la Organización de Aviación Civil Internacional para estos asuntos de seguridad. Entonces, ¿cómo va a terminar todo esto? Observar en el tiempo. Continuando con el alcance que tienen los inspectores de trabajo, los términos para la clausura o cierre del lugar de trabajo por parte del inspector de trabajo, los inspectores de trabajo y seguridad social, mediante un auto debidamente motivado, podrán ordenar el cierre o clausura del lugar de trabajo cuando existan condiciones que pongan en peligro la vida, la integridad y la seguridad personal de los trabajadores así. Primero, de 3 días a 10 días hábiles, conforme a lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 8 de la ley 1610 del 2013. De 10 a 30 días calendario, conforme a lo dispuesto en el inciso 4 del artículo 8 de la ley 1610 del 2013. En caso de incurrir nuevamente en cualquiera de los hechos sancionados conforme al literal anterior. Y esto está en el decreto 1072 del 2015. Artículo 2.2.4, 11.8. Términos de tiempo para suspender actividades o cierre definitivo de empresa por parte de los directores territoriales. En caso de que continúen los hechos que originaron la medida de cierre hasta por un término de 30 días calendario o exista reincidencia, el inspector de trabajo y seguridad social trasladará el caso al director territorial, quien conforme al artículo 13 de la ley 1562 del 2012 podrá imponer la medida hasta por un término de 120 días hábiles o proceder al cierre definitivo de la empresa. Con este incumplimiento que ha hecho la Aerocivil con el suministro de los uniformes para los bomberos, trajes, algunos elementos de protección personal, desafortunadamente, si los inspectores de trabajo como autoridad emiten los autos y emiten los actos administrativos para que las bases de bomberos queden cerradas,
¿quién le va a tocar responder ante las autoridades competentes? ¿Quién o quiénes? Porque aquí se ha visto que hay una, ¿cómo se dice eso? Un convito, un grupito, unos captadores de dinero, o más bien mafia en esos temas de contratación. ¿Qué ha hecho o qué hizo el supervisor del contrato? ¿Será que el supervisor del contrato es presidente de alguna asociación por ahí sindical? ¿Cómo esos recursos de contratación han cogido otro camino totalmente distinto? ¿Existen intermediarios en todo esto? ¿Cómo se repartió esa torta? Se ha de demostrarles a ustedes algunos métodos o ensayos o pruebas que se utilizan con los uniformes para las actividades de alto riesgo, para este caso de los bomberos. Entonces, una de las mejores pruebas que pueden haber es la del maniquí. ¿A quién le corresponde entregar estas pruebas? Al fabricante le toca entregar las pruebas. Le toca buscar un laboratorio certificado donde se muestren los resultados de dichas pruebas y así se tenga la certeza, la seguridad de que esas telas que se consiguen o que se adquieren para fabricar un uniforme cumplan con los requisitos de seguridad que, como anteriormente se explicó, están en la norma NFPA 1975, la cual fue adoptada por el Estado a través de la Dirección Nacional de Bomberos. Entonces aquí tenemos un maniquí común y silvestre, obvio que tiene unas ciertas condiciones. Aquí ya le colocan el uniforme que van a colocar a prueba, ¿sí? Luego de esto, este maniquí tiene unas áreas o unos lugares o unos puntos donde se colocan unos sensores. Estos sensores son de temperatura, que estos son los que finalmente van a medir el grado de quemaduras que se pueden recibir como consecuencia de una exposición a fuego. Usualmente el criterio de tiempo de fuego o de exposición de estas pruebas son más o menos de 3 segundos aproximadamente. ¿A dónde llega todo esto? A hacer una termogravimetría, donde se explica y donde se va mostrando los grados de temperatura o los tipos de quemaduras que pueden haber como consecuencia de una exposición a fuego. Y aquí tenemos algo muy importante que es la localización de estos sensores, que si nosotros lo comparamos con la tabla del 9, de eso que vimos por ahí en primeros auxilios, la tabla del 9 de las quemaduras. Entonces aquí están. Aquí en este caso, pues la infografía nos muestra que es un tiempo de quemadura de más o menos 4 segundos. Aquí están las áreas, ¿sí? Y aquí tenemos ya la post-exposición. No sé si alcancen a observar. Aquí se ve el área del uniforme que se expuso a quemadura. Claro que aquí hay unos, digamos, unos inyectores o unos quemadores de gas que están pues ubicados estratégicamente. Y aquí en este lado pues se muestra pues lo que se puede decir que es como la piel o el área de la piel, ¿cierto? Entonces ahí es donde viene el asunto de tener una protección personal adecuada para el bombero. Y como ya se ha dicho y como ya se ha explicado, el tema no es el tener un traje por encima de la ropa, como de pronto existen algunas filosofías que nos muestran unas filosofías algo erróneas, que no, que para eso está el traje, el traje de bomberos, bien sea el aluminizado o el estructural. Las cosas son como son, porque hay que proteger al ser humano.
Aquí se muestra ya una prueba en vivo. Entonces, en solamente 3 a 4 segundos, aquí se observan los quemadores. A esto está expuesto. Y aquí es donde se ve la calidad del traje, ¿sí? No se derrite en la piel, que eso es lo que está pasando con los uniformes de bomberos aeronáuticos. Y aquí lo estamos viendo a una velocidad muy lenta, slow motion. Entonces se pueden dar cuenta cómo el fuego puede rodear, puede quemar a un bombero en cuestión de segundos. Aquí nos detenemos un momentico. Entonces, aquí está el antes antes de la exposición, ¿sí? Y aquí se observa claramente las superficies donde el fuego hizo más daño. Aquí tenemos que recordar la escala de 9, las quemaduras de primero, segundo y tercer grado. Entonces se pueden dar cuenta que aquí el uniforme, en este caso, no tuvo ninguna deformidad, no se derritió sobre el maniquí. Es decir, esta es una tela que tiene sus especificaciones para ser certificada como tela resistente al fuego. Esto pues se puede encontrar en YouTube. Aquí tenemos la tabla de evaluación. Entonces, aquí está la predicción de quemaduras. Por aquí tenemos pues estos cuadros que son los sensores inválidos, aquí donde no hubo quemadura, aquí pues una cierta escala de colores, quemaduras de segundo y de tercer grado. En este caso pues obvio que pues lo que se buscaba era probar, era el uniforme, pues aquí esta es una marca pues patentada, no le estoy haciendo publicidad. Obvio que pues la cabeza del maniquí sufrió quemaduras de tercer grado, porque lo que se estaba evaluando realmente era el cubrir el cuerpo, ¿sí? Entonces, esto es lo que se le está mostrando a todos ustedes para que tengan una idea de la magnitud de el presunto intento de homicidio que la misma entidad ha cometido o que cometerá con los bomberos aeronáuticos. Porque fuera de eso, pues al bombero aeronáutico o al bombero voluntario o al bombero, bueno, le meten ese cuentico que la omisión es del socorro, que es que si no va a la emergencia, que si no va al incendio, entonces eso es omisión de socorro y le meten no sé cuántos años de cárcel. Pero no están viendo, es la protección que debe tener el ser humano. Y vuelvo y les digo, no es excusa que tenga un traje, que tenga una máquina, que tenga técnicas de entrenamiento. Eso no es la excusa. Porque muchos se han aferrado a eso, que no, que eso no importa, que tales, que no sé qué. Y esos son las famosas doctrinas que son mandadas a recoger. Ojalá les haya quedado claro todo este asunto. Fuera de eso, la entidad pues obliga al bombero con ese asunto de las horas extras, la famosa necesidad del servicio, que en algún momento dado se va a tener que poner en tela de juicio ante las autoridades, porque no es como se está haciendo. Entonces, yo por necesidad del servicio, entonces yo puedo decir que yo por necesidad del servicio, entonces yo puedo ser divinamente el director de la empresa. Todo es necesidad del servicio, al igual que la famosa discrecionalidad. Ahora todo es discrecionalidad y necesidad del servicio. Ojalá las autoridades tomen cartas en el asunto y se proceda como debe ser, porque la entidad no puede seguir violando la seguridad del ser humano, poniendo en riesgo la seguridad operacional, colocando en un peligro inminente a la aviación civil. Seguiremos denunciando públicamente. Telas en el mercado ignífugas existen muchas. La mejor de todas, y no es que le esté haciendo publicidad ni nada de eso, ha sido el Nomex. Pero bueno, detengámonos aquí en Colombia. Aquí tenemos esta empresa, Fabricato, tiene una tela ignífuga certificada, una fibra resistente al fuego.
Con esto no les estoy diciendo que es obligatorio ir a comprarla o decirle allá al fabricante o al modista, este señor que lleva no sé cuántos años haciendo de las suyas. Y la respuesta a este fabricante o este confeccionador o el que siempre ha estado con los contratos del aerocivil es que si ustedes me dicen que les fabrique popó, yo les fabrico popó. Esas son las respuestas del señor. Claro que ya ustedes entenderán cómo es que realmente se explica eso. Entonces aquí tenemos otro tipo de prueba que ya es con unos platinos y unos sensores. Es casi lo mismo. Esta es otra prueba y aquí el fabricante, bueno, gracias a estas tecnologías, pues ya ustedes están haciendo una idea de cómo es que actúa una tela ignífuga, ¿sí? Una tela retardante al fuego. Ahí es donde está y parte toda la seguridad del bombero. Ahí es donde los inspectores de trabajo, donde el Ministerio de Salud, donde las autoridades como la Fiscalía, la Contraloría, deberán encontrar esos desfalcos, esos daños al servidor público, ese intento de homicidio que está haciendo la Aerocivil con los bomberos aeronáuticos.